La obra es del Señor. Hechos 12:23 a Hechos 13:3. Muchas cosas habían pasado en Jerusalén durante el último tiempo. Herodes había asesinado a Jacobo, siendo el primer apóstol mártir. Luego Pedro, que se encaminaba a ser el segundo apóstol muerto por causa del Señor, es liberado de la cárcel milagrosamente y huye de Jerusalén. Y al final del capítulo 12 vemos cómo Herodes y su orgullo son consumidos por la justicia de Dios. Así es que llegamos al versículo 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Este versículo está puesto en el lugar justo para brindar una confianza al lector, porque debido a todos los sucesos y lo violenta que se volvió la persecución contra la iglesia, esta situación, más allá de apagar el mensaje de salvación, entristecer a la iglesia o llenarla de miedo, hace que la palabra del Señor crezca y se multiplique. Y ya no es necesario dar nombres propios para enmarcar ese crecimiento, ese impulso, esa confianza, ese avivamiento, pues la iglesia en su conjunto se ocupaba del Señor. Esto me hace pensar un poco en nuestro tiempo, donde el conjunto de hermanos no tomamos conciencia del llamado general de la iglesia a la evangelización y a la enseñanza. A veces pensamos si algún hermano específico pudiera hablar con este vecino que tengo o con ese amigo, tal vez él se convertiría al Señor. Pensamos que la obra lo hace alguna persona en particular, pero la obra es del Señor en realidad. Si en algún momento te ha pasado por la cabeza que la tarea de llegar a alguna persona o que alguien es muy especial y podría llegar mejor o de manera más efectiva que vos, a tu amigo, a tu hermano, a tu papá, a tu mamá, detente un momento. El mensaje de salvación y esperanza que ese hermano podría llevar es el mismo mensaje que un día tú escuchaste y creíste. Ahora tú perdonado, eres un portador de la gracia de Dios. Depende de ti ir y compartir de su gracia. Hechos 12:25. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. En este versículo vemos cómo además del mandato general a la iglesia, el Señor también tiene encomiendas específicas a sus hijos. Bernabé y Saulo estaban en Jerusalén con una misión: llevar el sustento que fue enviado por la iglesia de Antioquía. Una vez cumplido este propósito, deciden volver a esta ciudad, llevando consigo a Juan Marcos, un joven hermano que habían elegido para ayudarlos en su tarea de enseñanza y predicación. Esto me hace pensar que a veces la tarea de ayudador la tomamos como menor, como algo de menor posición, cuando en realidad es algo que nos da la oportunidad de aprender y un lugar donde nos podemos identificar más con el Señor Jesús, ya que es una situación ideal para trabajar sobre nuestra humildad. No menospreciemos la tarea de ayudador en el ministerio. Las funciones lejos del púlpito o los ministerios públicos no son menores. Recordemos que nuestro Padre que ve en lo secreto, Él nos recompensará en público. Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Acá podemos ver que la iglesia de Antioquía había crecido y que sus autoridades y principales responsables
No era ninguno de los 12 apóstoles. Cada uno de los hermanos había tomado una función y estaba utilizando sus dones para servir al Señor en la iglesia. Esto también nos habla que Dios, a pesar de tener a toda la iglesia en una posición horizontal, todos como hijos suyos, todos entre todos como hermanos, también instituyó autoridades, dio dones y funciones para el correcto funcionamiento del cuerpo de Cristo. Debemos reconocer, orar y honrar a las autoridades establecidas por Dios en nuestra congregación local. Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Estas autoridades establecidas de la iglesia estaban cumpliendo con su ministerio y buscando la guía del Espíritu Santo. Y es allí donde reciben una orden del Señor, que elegía a Saulo y Bernabé para una tarea específica. Tenían un llamado. Es muy interesante resaltar que para poder escuchar la voz de Dios, los líderes estaban cumpliendo sus funciones, ministrando, sirviendo, o sea, obedeciendo a Dios, haciendo la obra del Señor. Si Dios hace mucho tiempo no te habla, o tú no escuchas su voz, o quizás podías creer que nunca la escuchaste, decidiéndote a una decisión acertada, es momento de revisar nuestra situación como siervos del Señor, porque la voz del Señor se le escucha estando cerca, estando trabajando en la viña, con atención para escuchar, con nuestro oído presto a atender. Esto me hace pensar muchísimo, porque a veces el ruido estruendoso de este sistema, del trabajo, de los problemas familiares, personales, laborales, no nos permite escuchar la apacible voz del Espíritu Santo. O peor aún, nuestra desobediencia nos ha alejado del Señor tanto, que no lo podemos escuchar. Si es así, reflexionemos y cambiemos de actitud. El Señor quiere hablar con sus hijos, darnos consejo, así como un padre amoroso a sus pequeños, a quienes cuida. Este versículo además también nos muestra con claridad que el Señor llama y aparta a sus siervos para tareas específicas. Seguramente has escuchado decir o comentar, especialmente cuando alguien se va de misionero o se dedica a la obra del Señor a tiempo completo, que ha recibido el llamado de Dios. Tal vez pensamos que estas personas no estarían escuchando con claridad porque su decisión nos parece fuera de lugar o incluso alocada. Pero si el llamado es por parte del Señor, Él se encargará de todo lo necesario para cumplirlo. Posiblemente estas personas estén escuchando con mayor claridad lo que nosotros no podemos distinguir. De nuestra parte, solo solicita una cosa nuestro Dios, la misma que para todo tipo de servicio: obediencia en la fe. Hechos 13:3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Las autoridades de la iglesia en Antioquía no resistieron a la voz del Espíritu Santo, no la cuestionaron, no sometieron a votación. Al contrario, buscaron confirmación en ayuno y oración. Luego bendijeron a Saulo y Bernabé y los enviaron a lo que sería el primer viaje misionero de la iglesia. Bueno, hoy en día el Señor actúa de la misma manera. Cuando habla sobre algún plan específico, no lo va a hacer a uno solo de sus hijos, mostrándole solo a Él lo que va a hacer. Lo va a mostrar a todos los involucrados. Por eso, cuando tenemos que tomar decisiones cruciales en nuestra vida, es común pedir consejo a nuestras autoridades.
tomándolo como guía para la aceptación de parte de Dios. La palabra del Señor y el consejo nos va a llevar a una buena decisión. Pero, ¿cuánta responsabilidad recae sobre las autoridades de la iglesia? ¿Y cuánta confianza tiene el Señor en los ancianos para que cuiden a sus ovejas? Valoremos, honremos los consejos que recibimos. Oremos y obedezcamos a las autoridades establecidas por Dios en nuestra iglesia local, porque la obra no es de ellos, la obra es del Señor.